están? Continuando con nuestro curso de Compact y Nóminas básico, en esta sesión revisaremos cómo validar el cálculo de nuestra nómina. Veremos primeramente, digamos, la parte teórica y pasaremos posteriormente a revisarlo en el sistema. Bien, como mencionamos, el objetivo de esta sesión es que ustedes puedan conocer las distintas formas de revisar y validar la nómina calculada dentro de Compact y Nóminas. El temario, los temas que tenemos preparados para esta sesión son la simulación del cálculo del ICR, LINS, horas extras y el botoncito, digamos, llamado otros. Veremos cómo analizar y validar los cálculos de la nómina. Si bien el manejo de la nómina es una gran responsabilidad y es importante asegurarse que la nómina quede bien calculada. Y existe la posibilidad de que no se hayan capturado correctamente algún importe o alguna incidencia, ocasionando incluso disgustos entre los mismos trabajadores. Para ello, Compact y Nóminas cuenta con simulaciones de cálculo, así como reportes que nos ayudan a revisar la información dentro del sistema de nóminas. Con la parte de simulaciones, o dentro, ¿dónde la podemos hacer? Pues dentro del sobrerecibo, donde tenemos 5 simulaciones de digamos, lo que viene siendo procesos recurrentes de la nómina. Veremos paso a paso cómo los llevamos o cómo los podemos validar. En esta sesión, insisto, veremos los 3 primeros, que es ICR, IMSS, horas extras. Infonavit será un tema por separado, Infonacot. La simulación del ICR, ¿de qué se trata? Pues nos muestra al detalle cada uno de los elementos que intervienen en el cálculo del ICR y el procedimiento que el sistema realiza para llegar a los montos. Hay que considerar lo siguiente, que solo es de consulta, no podríamos modificar nada, es solo para estar validando el cálculo. Muestra el análisis del cálculo del ICR, subsidio y ajustes mensuales, y los cálculos se pueden exportar a Excel y ahí tendríamos todo el detalle de cómo llegamos a los montos de ese ICR o de subsidio según proceda. Este ejercicio lo veremos dentro del sistema. Por otro lado, la simulación del IMSS nos muestra el detalle de cada uno de los elementos que intervienen en el cálculo del IMSS y el procedimiento realizado por Compact y Nóminas. También hay que considerar que solo es de consulta, que nos muestra el análisis de los distintos rubros del IMSS y que desglosa por separado las cuotas de la empresa y la cuota de los empleados. Los cálculos también se pueden enviar a Excel. Esta es una pequeña imagen de lo que estaríamos trabajando dentro de IMSS. En la simulación de horas extras hay que considerar que también solo es de consulta, separa las horas extras dobles de las triples, muestra por separado los grabados y exentos del IMSS, muestra las horas extras tomando tanto en minutos como en proporción, o sea, como en porcentaje de tiempo de las horas extras, y el detalle también se puede enviar a Excel. Y en resumen, pues nos muestra el detalle de las distintas incidencias de horas extras que se presentaron en el periodo. Ahorita lo veremos en el sistema. Y tenemos una opción o un botoncito que se llama Otros, que nos muestra información relevante del empleado durante el periodo vigente. Sus días trabajados, sus días pagados, sus días cotizados. Y en caso de que sea semanal, puede ser los días séptimos. Esa es una pequeña introducción. Vamos a verlo en el sistema, cómo podemos validar esta información. Mencionábamos que las validaciones las podemos hacer dentro de nuestro sobrerecibo. Ingresaremos para revisar algunos ejemplos, algunos casos de lo que es el cálculo del ICR. Abrimos el sobrerecibo y en la parte superior tenemos lo que viene siendo un botoncito de ICR, IMSS, horas extras y otros, que son los que mencionamos ahorita en la explicación. Vamos a darle clic donde dice ICR y el sistema nos va a ir diciendo, digamos, por paso, por secciones, cómo es que llegó al monto del ICR. Primero, vamos a ver, tiene todos los apartados o todas las pestañas que lo conforman. Aquí ya lo veo desglosado. ¿Sí? Son 11, digamos, etapas o 11 pasos, 11 secciones, como podemos entender,
de la mejor manera para que nos muestre de una forma detallada cómo llegó a ese monto del ICR, cómo determinó ese ICR. Primero, en el primer apartado, por redundancia, lo que se obtiene es la determinación de la base gravada. Aquí no es una sesión para explicar el cálculo como tal del ICR, pero sí veremos cómo el sistema lo va calculando. Entonces, determinación de la base gravada, nos dice acumulado de base gravada sin el periodo vigente, base gravada del periodo, lo que lleva hasta ahorita, los días de la tarifa, estamos hablando que es un periodo quincenal, la base para cálculo del ICR, que si nosotros queremos saber cómo lo calculó o cómo llegó a cada uno de estos montos, si yo doy doble clic, por ejemplo, o di doble clic donde está la cantidad, en la parte inferior me dice la descripción. Sabes que este monto lo obtuve haciendo la división del rubro 1.2, que es la base gravada del periodo, entre el 1.3, que son días tarifas de ICR, por el factor de 30.4, que son los días mensuales, ¿no? Mensualizado. Después obtenemos el cálculo del ICR directo del periodo vigente. Esto viene siendo 245, viene siendo nuestro concepto si nos vamos a nuestro sobrerecibo, viene siendo el concepto 41, que vemos que está en gris, que viene siendo el apartado número 2 y sabemos de dónde lo obtenemos. Es el cálculo del ICR directo del periodo vigente. No es todavía el definitivo, pero sí es lo que hasta ahorita o en este periodo estaría determinando. Igual, si quiero saber cuál es el proceso que sigue con cada uno de estos rubros de manera individual, puedo darle doble clic y, por ejemplo, dice, ¿sabes qué es el 1.5 menos 2.1? Eso se refiere a los apartados, a los montos que estaría yo calculando. El número 3 es el cálculo del subsidio causado del periodo vigente. En caso de que el trabajador pues, tenga subsidio, me diría el subsidio causado, por ejemplo, en este renglón, correspondiente a la tabla mensual del subsidio de acuerdo a 1.6. ¿Y qué es 1.6? Pues acabamos de la base para el cálculo del subsidio. Me puedo estar abriendo los otros apartados sin ningún problema. Entonces yo puedo estar viendo en el sobrerecibo, por ejemplo, ese 3.2, que son 125 pesos, .10, que viene siendo el concepto 32, que es el subsidio al empleo acreditado. ¿Sí? Eso es cálculo del subsidio causado del periodo vigente. En el 4 tenemos el tope máximo del subsidio causado en el periodo. Y aquí me dice la base gravada del mes, si corresponde subsidio. Aquí me indica si es fin de mes, toma el subsidio causado correspondiente de la tabla mensual del subsidio de acuerdo al 4.1. De lo contrario será 0, si no fue el fin de mes. Esto va a depender, si es inicio de periodo, tomará la información del rubro número 3, si es fin de periodo, tomará el número 4. El número 5 dice el cálculo del subsidio causado del periodo vigente definitivo. En el rubro anterior no era el definitivo, aquí ya me está diciendo que sí. Y me dice, si no es fin de mes, toma 3.2 y me da toda la explicación. En el 6 es el cálculo de impuesto a retener o subsidio a entregar del periodo. Entonces me dice en el 6.1 es 2.7 lo que traemos de ICR menos 5.1, que es lo que traemos de subsidio, y ya nos dará el ICR o subsidio según le corresponda. Dice, no efectuar la retención a empleados que únicamente perciban un salario mínimo que corresponda a su área geográfica, de acuerdo al artículo 96 de la ley del ICR. Y el importe total se va a mostrar en el concepto de deducciones 45. Si yo me voy al sobrerecibo, ya estoy viendo que esos 120, que es ICR a retener o subsidio a entregar, en este caso pues es subsidio, perdón, es ICR, se va y se ve reflejado en el 45. ¿Sí? Ya determinó lo que viene siendo el ICR.
Ahora, eso es por el periodo y el cálculo del impuesto mensual o el objetivo a llevar cuando es fin de mes. Este rubro lo utiliza para hacer los ajustes. Si es fin de mes, esto es por si yo le cobré, por llamarle así como empresa, cobré de más o cobré de menos en el tema de ICR, puede hacer los ajustes. Lo mismo procede con el subsidio a entregar del periodo definitivo. En los acumulados de lo que lleve en el mes, tanto de subsidio como de ICR retenido. ¿Sí? Estos son acumulados que maneja el sistema. El cálculo de los ajustes cuando es fin de mes, aquí lo veríamos reflejado. En este caso no estamos en fin de mes. Y bueno, la configuración que sugiere el sistema o que el sistema trae por default en sus tablas de ICR, que me dice ajustar subsidio causado menor al que le correspondía, por default traemos que no. Si ajustar el subsidio entregado menor al que le correspondía, viene valor de no. Ajustar ICR retenido en exceso, ICR menor al que correspondía, quiere retener ICR faltante, viene configurado que sí. Y registrar el mismo importe del concepto 71 de deducciones y el 75 le decimos que no. ¿Esto dónde lo puedo revisar? En las tablas de ICR, de que se viene la configuración, que igual brevemente las podemos revisar ahorita, del ICR, tablas del ICR, donde esta configuración que vimos, aquí es donde viene por default de esta manera y podríamos cambiarla si es de acuerdo a lo que se determine dentro de mi empresa. Volviendo al sobre recibo, toda la información que yo ahorita estuve visualizando de ICR, vamos a entrar nuevamente, la puedo exportar a Excel sin ningún problema. Puedo también estar visualizando las tablas del ICR para cuando yo quiero verificar el cálculo o las tablas del subsidio, también las puedo revisar. Y de más interesantes, al exportarlos a Excel, viene todo el detalle, toda la explicación, todas las operaciones que se llevan a cabo para determinar ya sea el ICR o el subsidio que le corresponda. ¿Sí? Aquí viene todo lo que mencionábamos, no me fui a detalle a revisar cada uno, ustedes lo pueden ver enviando Excel y me dice qué apartado multiplica, suma, divide con cada uno para que pueda llegar a determinar tanto la parte de ICR como la parte de subsidio que le corresponda a nuestro trabajador. ¿Sí? Entonces aquí viene de una forma muy, muy explicada todo el detalle de este cálculo. Por otro lado, hablamos de lo que era el simulador del IMSS. Si yo le doy clic aquí en el IMSS, me va a mostrar cómo llegó a obtener lo que viene siendo el apartado del IMSS o el concepto que viene siendo del IMSS. En el IMSS tenemos varios conceptos que están en gris, están inhabilitados y esto es para distinguirlos, digamos, de los restos de los conceptos. ¿En qué sentido? Cuando revisamos cómo configurar un concepto, hablábamos de que si se imprimía, si se pagaba en especie. Entonces, estos conceptos están configurados para pagarse en especie, por lo tanto, no me afectan, no suman la parte de sus montos para los totales del IMSS, porque si no estaríamos duplicando. Solamente es para que sepamos de dónde es que nosotros obtenemos el monto de lo que viene siendo el IMSS, el concepto 52. Y en este simulador, lo que yo estoy viendo es cómo llegamos ahí. Dice, incluso están las tablas del IMSS, que si yo le doy clic, me va a explicar paso a paso lo que cada rubro o cada acción que está tomando para el cálculo en el sistema. ¿Sí? Me va diciendo lo que debo decir. Para el cálculo del IMSS es necesario saber los días trabajados, las incapacidades, las ausencias, el salario mínimo y la UMA. Vamos con la explicación del cálculo. El cálculo se puede expresar en los siguientes rubros y ya me muestra lo que viene siendo los rubros de IMSS.
Si el empleado no tuvo modificaciones de salario, no hay salario base de cotización anterior y para este caso sería 0. Ahí donde estamos, en caso de que en el periodo el trabajador haya tenido un cambio, una variable en el salario base de cotización, entonces estaría haciendo, digamos, el cálculo a los días que estuvo con el salario anterior y los días a partir de cuál tuvo la modificación de salario. Pero menciona que si no tuvimos ningún cambio de salario, pues irá a ser 0. El salario vigente, que es de 210, lo tenemos aquí registrado. Recordemos que es el salario base de cotización, porque si estamos viendo aquí en el sobre recibo en la parte de abajo que dice sueldo 200, pero no se basa en el sueldo, sino en el salario base. Descontando incapacidades y ausencia, los días que cotizó con el salario base anterior sería 0 y si no con el vigente. Todo va a estar trabajando con el anterior y el vigente, ¿no? La multiplicación del salario base de cotización por los días me da la base del cálculo que es de 3,152. Dicha base se multiplica por la columna correspondiente a la tabla del IMSS empleado y aquí está el porcentaje, ahorita podemos ver la tabla. Y el resultado es la parte que debe pagar el empleado de 19,70. ¿Sí? Igual si se multiplica la base por la columna correspondiente a la tabla de IMSS patrón, el resultado es la parte que le corresponde pagar al patrón. ¿Sí? Esto se haría por cada uno de los conceptos que estamos manejando o rubros del IMSS para ver cómo se obtuvieron. El total del IMSS me da, que viene siendo del empleado, una vez que ya validamos y que esté correcto lo de cesantía, gastos médicos, cuota fija, etcétera, el total del IMSS me está diciendo que son 74,86 y 475,46, lo primero del trabajador y lo segundo del patrón. Dice, por último, se calculan de la misma forma los demás rubros, siendo los conceptos de obligaciones de compaquinóminas. Esto es por lo que le correspondería al patrón. ¿Sí? Entonces, si tenemos alguna duda, esa es la forma en que se calculan. Llevamos como un pequeñito tutorial que nos va guiando. Y las tablas tanto del IMSS empleado o trabajador, aquí están. Las cuales no se han modificado desde 2018, igual las del patrón. Aquí las podemos verificar, ¿sí? Para tenerlos ahí a la mano y que estemos viendo cómo se calculó. Igual esta información se puede enviar a Excel y tendríamos todo el detalle de cómo se hizo el cálculo para obtener el concepto del IMSS. Asimismo, tenemos las tablas para que las podamos estar consultando en esta misma célula de Excel. Y es de la forma que llegamos al concepto 52 del IMSS que ya habíamos mencionado. Vamos a analizar lo que viene siendo horas extras. Solamente vamos a ver qué empleados tienen horas extras ya capturadas. Vemos en días y horas. Por ejemplo, tenemos a Juárez García. Entramos a su sobrerecibo. ¿Sí? Él tiene horas extras, tiene 5 horas extras. Si yo quiero revisar cómo fue la determinación, tenemos el botoncito de horas extras. Y decíamos que podemos revisar tanto las horas dobles, las horas triples y la parte, digamos, proporcional tanto en minutos o como en porcentajes. Entonces, aquí me desglosa la información para que yo pueda identificar de esas horas extras cuál es la parte grabada y cuánto es la parte exenta de estas horas. Y al final, en la última columna, me muestra la información para que yo pueda estar determinando. Dice que de horas extras tenemos 243 y es de esas 243 que están aquí, las horas extras que estamos el importe total,
Me dice total de horas extras dobles exentas, son 75 pesos. Y de las total de horas triples grabadas, 168.75. Y es la forma que podemos validar y hacer una simulación de las horas extras que se integran para niños. Por último, revisaremos la opción de otros, que deseamos que nos dé información del periodo vigente. Nos dice los días trabajados, estamos hablando en este periodo que es quincenal, días pagados, días cotizados, días séptimos, ¿sí? Es una información, digamos, nada más, pues podría ser, valga la redundancia, es un dato informativo, como ha sido todo lo demás, pero este no tiene mayor cálculo, esa es la diferencia, ¿no? Y bien, con esto concluimos esta parte de la verificación y validación de los cálculos que me afectan para la parte de deducciones de mi sobrerecibo en el cálculo de mi nómina. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.